El libro de Romanos, capítulo 2. El título de esta enseñanza se llama El juicio y la hipocresía. Entiéndase, el juicio de Dios. Y obviamente, mire, este libro está tan enriquecido en las enseñanzas porque se le conoce como la columna vertebral del cristianismo. Y es una epístola, una carta que está tan enriquecida en su enseñanza, en doctrina, que no podríamos pasar un año fácil, sí. Pero tampoco no es la regla de estarnos estancados en un libro. Obviamente que por lo apremiante que son lo principal de estos 3 capítulos, mire, ya llevamos nuestra enseñanza número 5 y vamos a llegar apenas al capítulo 2. ¿Y estamos ahí? Bueno, antes déjenme le doy la introducción. Pablo, hablando en el capítulo 1, Pablo condena a un sector de la humanidad, acusándolos de idólatras, de malagradecidos, de inmorales sexuales y necios, no ignorantes, porque termina el capítulo 1 con quien habiendo entendido, miren lo que dice el versículo 32, ya después de que Pablo les exhorta a este sector de la humanidad, a los idólatras, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quiere decir que sí entendieron, que no hay excusa. Dice que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, ya la leímos y ahorita la vamos a leer nuevamente. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Por eso, aquí menciona, dice, y comienza el capítulo 2 con por lo cual. Mire que, recuerde que la Biblia no tenía números, no estaba clasificada con capítulos, mucho menos con versículos. Quiere decir que se leía de corrido. Y continúa después de mencionar a los idólatras, ahora va a hablar a otro grupo de personas. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y empieza con por lo cual eres inexcusable. Ya no hay excusa o justificación que valga la pena. Quien quiera que seas, puede ser pastor, puede ser apóstol, maestro o un creyente en común. Pero note que aquí está hablando a un sector, aquel que se le ha dado una autoridad o se le ha dado un conocimiento de tal manera que ya no hay excusa. Dice, quien quiera que seas, sea pastor, apóstol, maestro, evangelista o un creyente común. Sin embargo, aquí se enfatiza con un grupo diferente a los primeros, al primero de las personas que la Biblia los llama a este sector, del capítulo 2, va a hablar de los hipócritas, o algunos lo llaman los moralistas. ¿Quiénes son los moralistas? Es una persona que impone las reglas morales de una sociedad, pero que no las cumple él mismo. Que juzga con rigidez, pero no tiene la calidad moral para juzgar o condenar a alguien de algo que él mismo no lo está cumpliendo. Y bueno, el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, guardaos de la levadura de ellos, de los fariseos. Y la levadura está hablando de la hipocresía. En Mateo capítulo 7, si gusta acompañarme, dejar un separador, vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Dice en la enseñanza del Sermón del Monte, menciona el Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, aquí no está hablando de que no podamos juzgar a una persona. ¿Por qué? Porque pues, la Biblia es lo que hace, juzga. Juzga a Moisés, no esconde sus pecados, juzga a David, juzga a Abraham. Entonces, no significa que no tengamos la responsabilidad de acusar o vamos a decir juzgar. De hecho, dice la Escritura, juzgar con justo juicio.
Ahora, ¿por qué es que dice esto? ¿O aquí de quiénes está hablando? Cuando dice, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Significa que una persona que está haciendo, vamos a decir, que yo no podría juzgar a alguien si yo estoy haciendo lo mismo que esa persona. Se consideraría un hipócrita de la persona que está condenando. Pero no quiere decir, por otro lado, quiero aclarar eso, de que no podamos juzgar. De hecho, dice juzgar con justo juicio. A los que no podemos juzgar es a los de afuera, pero a los de adentro sí tenemos la responsabilidad de juzgar, no condenar, juzgar. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con esa persona. Habla de juzgar. Se va a llevar vamos a decir, un juicio entre dos personas. ¿Por qué? Porque se va a juzgar conforme a la palabra de Dios. Ahora dice aquí, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que os medís, os será medido. El Señor Jesucristo menciona en el mismo Sermón del Monte, menciona sobre el Padre Nuestro, dice, perdonar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Significa que de la misma medida que yo mido o perdono a mi ofensor, con esa medida le estoy diciendo, con esa misma, mídeme, Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque es la misma medida, y por eso nos está diciendo de perdonar. Porque más adelante en esa escritura menciona, dice, porque si tú no perdonas al que te ofendió, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, versículo 3 del capítulo 7 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto lo está mencionando porque una persona debe de tener, no perfectos, pero sí la calidad moral para reprender, para exhortar, para juzgar. Y obviamente, cuando una persona es, y más un pastor, más un predicador, que estamos hablando de un tema, asegurémonos de que de lo que estamos enseñando no estemos siendo condenados por lo que estamos enseñando. ¿Me explico? Por eso, ahora sí regresamos a Romanos. A Romanos menciona así, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Significa, no seas hipócrita. Y para esto podríamos tener muchos ejemplos. Por ejemplo, bueno, déjeme platico uno, o que nos enseña la Biblia en Juan capítulo 8. Y aquí es cuando los escrupulosos de los fariseos que condenaban a todos, pero mismo Mateo en el capítulo 23 les decía, hipócritas, y así los llamaba a los escribas y fariseos. De hecho, él decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y aquí en esta ocasión dice el Juan capítulo 8, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio.
Pero la Escritura menciona, según Levítico capítulo 20 y Deuteronomio 22, dice que a los dos, porque nadie puede adulterar solo o sola. Y dice la Escritura, sí dice eso, pero dice traigan a los dos, al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para ser apedreados. ¿Por qué? Porque, bueno, se está comprobando aquí de que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, el Señor Jesucristo no se detuvo para decir, ok, ¿dónde está el otro? No, porque quería llegar a lo medular, a lo esencial del problema de ellos. Porque obviamente en ellos estaban los prejuicios, querían juzgar, condenar, pero aquí vemos que la intención de ellos era de tenderle una trampa al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si la condenaba a muerte, pues él no tenía esa autoridad como judío, porque era una ley, al quien le daban la autoridad eran los romanos, no a los judíos ni a los fariseos. Entonces, pero si decía que sí, no la apedreen, entonces iría en contra de la ley de Moisés, que era la misma palabra que él mismo había dado como palabra que salió de Dios. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. Ahora, dice, y como insistían, me puedo imaginar que el Señor estaba escribiendo. Ahí, qué sé yo, el Pentateuco, qué sé yo, algo de importancia. Estaba escuchando al pastor Chuy que mencionaba de que algunos eruditos creen que estaba escribiendo la ley moral de Moisés, los 10 mandamientos. Ahora aquí dice, ellos le estaban insistiendo. No es que Jesús les estaba ignorando, estaba escribiendo algo para dejarles claro el punto del problema. Así lo creo yo también. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, para esto él ya había dado el sermón del monte y había enseñado, como dijeron los testigos ahí, oculares, y que los que estuvieron escuchando, enseña no como los escribas y como los fariseos, enseña diferente, de tal manera que los fariseos, ellos escucharon en el Sermón del Monte que una persona podía adulterar no solamente en el acto, sino también en el pensamiento. Ahora, sígame dice, el que esté libre, dice, el que esté sin pecado. Aquí no dice pecados, ¿se fijan? Sí. Dice pecado, refiriéndose a un pecado. ¿Pero cuál es el pecado? El adulterio. ¿Me estoy explicando? No dice, el que nunca haya mentido, arroje la primera piedra. No, está hablando de un solo pecado. No está hablando de muchos pecados. Dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Ahora, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados ¿por quién? Por una señora llamada conciencia. La conciencia es ese juez insobornable que todos llevamos dentro. ¿Cómo pudieron sentirse acusados? Ellos no tenían el Espíritu Santo que los redarguyera. ¿Qué tenían? Su conciencia. Dios nos dotó con la conciencia a todos los seres humanos. La conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Ya lo vamos a ver más adelante en Romanos. Esa conciencia, bueno, déjeme continuo para no detenerme aquí tanto. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia.
quiere decir de que ellos estaban listos para apedrearla. Ya venían con las piedras. Tal vez uno venía con una carretilla. Porque él se sentía digno de apedrearlo. Porque tal vez él nunca había hecho eso o nunca lo habían agarrado. De tal manera que él se sentía con, ¿qué dice? No más dinos y apedreamos. Pero ¿qué era lo que decía Pablo en Romanos? Cualquiera que sea, pues, que dice, no se debe hacer esto, y lo haces, qué hipócrita eres. Ahora, ¿quién le dijo a los fariseos que ellos andaban mal en ese pecado? Su conciencia. Amén. Ahora, recuerde que nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos al Espíritu Santo, que nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que anulamos la conciencia, no, la conciencia sigue estando en nosotros. En lo cual no necesitamos ni la Biblia para saber que robar es malo. Tal vez usted nunca ha escuchado los 10 mandamientos, supongamos. Pero usted sabe en su conciencia que eso es malo. Usted sabe que desde niño empiezan a respetar a sus padres, honrar a los padres. Usted sabe dentro de sí, y nunca le han hablado de Dios, de que usted fue creado. Y va creciendo con esa conciencia, sabiendo de que quién es Dios. Mas después viene la necedad. Por cuanto no le dieron gracias a Dios ni le glorificaron, entonces su entendimiento fue entenebrecido. Y su necio corazón los desvió a adorar a algo. Porque somos adoradores por excelencia. Así nos creó Dios, para su alabanza, para la adoración. Entonces, si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a alguien más o a algo más. Entonces, vemos cómo dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. ¿Por qué? Bueno, aquí podemos entender las tradiciones. Los niños aprenden de los papás. Los jóvenes aprenden del ejemplo que están dejando los líderes. Y en esto, ¿se acuerdan cuando ellos dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Y el Señor Jesucristo, ¿y ustedes por qué invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones? Las tradiciones eran añadiduras que por siglos estaban añadiendo a la ley. Era lo que hacían los fariseos, los escribas, añadiéndole algo que Dios no había mandado. Por eso también, ¿y ustedes por qué añaden eso? Entonces, no han entendido que misericordia quiero y no sacrificio. Porque lavarse ahora por higiene, claro que nos lavamos las manos. Pero eso no contamina el cuerpo. Lo que contamina es el pecado. Amén. Ahora, regresando aquí, dice, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde el más viejote hasta los postreros, hasta el más joven, y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Por qué? Eran hipócritas, pero eran sinceramente hipócritas. Eran sinceros. Porque reconocieron, caray, y yo, tal vez alguno dijo, ya me vieron con la secretaria, o ya me vieron con esto, o ya vieron lo que yo estaba viendo allá en el teléfono, o ya vieron esto. O sea, su conciencia les acusó de tal manera que nadie tuvo la calidad moral para apedrear a esa mujer. Porque ellos entendían de que Jesús no era cualquier hombre. Ellos en su conciencia sabían de que este hombre era diferente. De tal manera que no se sintieron puros, dignos de condenar a esa mujer. Por eso Pablo dice, comienza el capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, tú que traes la piedra, aquellos mentirosos, aquellos que roban, aquellos que dicen, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Otro ejemplo
es el hermano mayor del hijo pródigo. Las escrituras, conocemos la historia, el pastor la ha predicado muchas veces, de tal manera de que hasta no la sabemos de memoria. De tal manera que el hermano mayor, el hermano menor, él habla, la escritura nos enseña de que él menospreció a su padre, él se fue a vivir perdidamente, él no valoraba a su padre. El hermano mayor del hijo pródigo se enojó. El hijo menor se enojó con su padre de tal manera que le dijo: dame la parte que me corresponde. Tú no me interesas, dame lo que me corresponde, y se fue a vivir perdidamente. Pero después que se había ido, pero después de que su hermano, el hermano menor, regresó, después que se había ido enojado por la vida que tenía con el padre, y le había pedido su herencia. Pero de tal manera, el hijo menor se fue enojado. Pero el otro, ¿qué estaba haciendo? Estaba enojado con su hermano. ¿Con qué calidad moral podrías decirle podría de su padre decirle: ¿por qué le has dado el becerro gordo? ¿Por qué lo perdonaste? Él no tenía calidad moral, porque dentro de él también estaba un hijo pródigo que no conocía a su padre. ¿Me explico? Él estaba enojado con su hermano. Él estaba enojado, pero más que nada, él no conocía a su padre. El otro se fue porque no conocía de la misericordia de Dios, pero tampoco el otro conocía de la misericordia de Dios. Entonces, ¿con qué calidad moral? Él dijo: tu hijo que se ha gastado tu dinero con rameras. Pero la Biblia no dice que andaba con mujeres. Entonces, su maldad, su pecado lo llevaba a condenar a todos, inclusive a su hermano. ¿Me estoy explicando? Ahora, otro ejemplo. El rey David condenó a un hombre rico. Aquí llega, usted recuerda ahí en 2 de Samuel, donde Natán, el profeta Natán, llega, porque fue enviado por Dios, y llega y le dice: rey, dime una cosa. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, era rico. Dice, y había otro hombre que tenía una corderita, la cual comía con ese hombre, dormía con él, la cuidaba como una hija. Pero un día vino un visitante con el hombre rico, y no quiso sacrificar una de ellas, una de sus ovejas. Y va y toma la única que tenía aquel hombre pobre. Y le pregunta: ¿qué debería de pasar? Y ese David, aquí su justicia, dice, en su justicia, él dice, apenas vamos a empezar, hermano. Bueno, en su justicia él dice que muere irreversiblemente. ¡Qué hipócrita! ¿O no? A ver, David, me estás diciendo que este hombre, pues tú eres ese hombre. Hipócrita. Porque tú que condenas y haces lo mismo. ¿Quién lo estaba confrontando ahí? Dios, a través del profeta Natán. Él dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Cuando yo escucho a un moralista en la iglesia donde sea, y más cuando se enfatiza en algo, esas mujeres que se visten así, que saben qué tanto, las quiere condenar, las quiere crucificar. ¿Sabe qué es lo que me deja ver? De que ese hombre está batallando en esa área. No generalizo, pero muchas veces cuando una mujer, esas chismosas que son bien aquellas, la más chismosa, ups, esas que son bien mentirosas, ¿sabes? Pues es la más mentirosa, porque de lo que condena, eso está en la esencia del ser humano, hermanos. Y cuando yo escucho a un moralista que condena exageradamente, y más cuando es exageradamente, no quiere decir que no juzguemos el pecado. No, porque debemos de, y más a los que están adentro. Por eso dice Pablo, yo no digo que no te juntes con los de allá afuera. No, pues en ese caso pues, tendrías que irte a otro planeta.
No, sino que juzga con justo juicio. Porque si te vas a comer con aquel que dice que es tu hermano, pero anda viviendo así, tú ya te haces partícipe de ese pecado. Por eso habla de que juzga con justo juicio. Aquellos que son los hipócritas, por ejemplo, aquellos que dicen, dice, yo no digo que no te juntes con los del mundo, sino que no te juntes con aquellos que se dicen llamar hermanos y no lo son. Porque por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Porque entonces ya nos hacemos partícipes de eso. Mire, un traicionero se junta con otro traicionero. Y si todo no traiciona, tarde que temprano va a traicionar, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Me explico, hermanos? Ahora, cuando yo escucho a una persona que condena así exageradamente a todo el mundo por un pecado, es porque tal vez, no aseguro, es porque tal vez él o ella lo está haciendo. Mire David. Ejemplo número 4. El Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento, allá en el Evangelio de Juan capítulo 9. Y le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? No, esto pasó para que la gloria de Dios se manifieste. Bueno, total que lo sana, le pone lodo así en sus ojos, de tal manera que ve, pero no reconoce a Jesús en ese momento. Después, pues milagro. Y lo llevan a la sinagoga, donde es interrogado por los fariseos, por los escribas, los ancianos, los sacerdotes, los escrupulosos. De tal manera dice, ¿quién te sanó? Pues Jesús. No, él dice, pues un hombre, no sé. Él dijo, no sé. Entonces, como no le creen, entonces mandan traer a sus padres. Dice, ¿quién lo sanó? Pues no sabemos. Sabemos que es nuestro hijo, pero preguntarle, ya tiene edad. Ya era un hombre. Entonces le preguntan, ¿quién te sanó? Ya se los he dicho muchas veces. Aquel que dicen que se llama Jesús, él vino y me dijo, cree, y yo creí, pues ya, entonces me sanó. Pues él no es más que él es mentiroso. Pues yo no sé, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. No solamente eso, y yo solo sé, dice, él es mentiroso porque nosotros creemos en Moisés y no en él, dijeron los fariseos. Pues esto es lo bonito, dice, de que Dios no escucha a los pecadores. Y él me sanó, y Dios le oyó. Quiere decir que él es el verdadero. Se enojan los fariseos y lo echan de la sinagoga. Después lo encuentra allá afuera Jesús y dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Pues si lo viera, pues lo estás viendo. Y dice que se postró y le adoró. Y a eso vino el Hijo del Hombre, a dar vista a los ciegos. Y ahí lo escucharon los fariseos. ¿Acaso nosotros estamos ciegos? Ah, porque dices que ves, entonces tu pecado se queda contigo, hipócrita. ¿Sí me explico ya? Ve cómo la hipocresía, por eso el Señor Jesucristo le decía, guardaos de la levadura de los fariseos, la hipocresía. Un hipócrita es aquel que golpea, vamos a aterrizar esto. Un hipócrita es aquel que golpea a su esposa y viene a la iglesia y condena el pecado de la violencia. Si uno, esos golpeadores, y él hasta, amén, gloria a Dios, aleluya. Y resulta que es el que golpea a la esposa y la esposa voltea y lo ve. ¿What? Pero resulta que un día regresa su hija, ya casada, toda golpeada. Y el papá le dice, es hipócrita, le dice, no, déjalo, abandónalo. Y yo creo que la hija, ¿what? O sea, ¿con qué calidad moral me dices eso, papá? Si tú golpeas a mi mamá. ¿Sí o no es hipocresía? ¿Sabe quiénes son los peores hipócritas? Son aquellos que no obedecen a Dios, no se sujetan a su palabra, no tienen amor por sus hermanos, no hacen nada por su iglesia, vienen ignorando a Dios con su tiempo, sus recursos, pero cuando tienen una necesidad, le piden a Dios que le ayude. Mire, por ejemplo, usted
nunca bien, nunca ve o llega. Total que está en desobediencia o le sirve a Dios a su manera. Pero cuando pasa una situación, viene usted, Señor, ayúdame. O sea, y el Señor dice, híjole, dígame si o no es hipocresía. Y luego lo peor es cuando exigen. Le exigen a Dios, bendíceme, dame, óyeme, dame, me. Y eso vienen ignorando a Dios con su tiempo, con sus recursos. Pero cuando tienen una necesidad le piden a Dios que les ayude. No estoy diciendo que no oremos o que no vengamos a Dios, pero qué hipócrita sería de mi parte exigir algo que no estoy haciendo. Por eso, mire, todos tenemos una chequera delante de Dios. Y usted no puede expedir un cheque si no tiene fondos, porque pues no lo va a cubrir. Pero si usted está siendo obediente a Dios, si usted tiene una chequera llena, libre, para expirar cualquier cheque que usted quiera, porque pedimos de acuerdo a su voluntad y Él nos oye, porque estamos haciendo de acuerdo a su voluntad, pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero si usted no está obedeciendo, usted no tiene fondos en su chequera. Mire lo que dice el versículo 2. Miren, nomás el versículo 1 y apenas empezamos. Dice, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora, ¿cuáles cosas? Bueno, recordemos lo que nos enseñó en el capítulo 1, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y habla de los idólatras, de aquellos inmorales sexuales, la inmoralidad. Por eso menciona esto, dice, versículo 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sabe por qué? Porque fueron malagradecidos. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí va a mencionar las cosas, los que practican tales cosas. Y aquí va a hablar de estas personas. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es de los que dice el versículo 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican. Mire, hay una gran diferencia de que nosotros tropecemos y caigamos en un pecado. Ya echaste una mentira. Pero no es lo mismo a practicar la mentira. El que practica el pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo. Una persona, por eso dice el apóstol Juan, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos, a Jesucristo el justo, si confesamos nuestro pecado. Pecado no confesado, pecado acumulado. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesarlo. Perdóname. David decía, aún de los pecados que me son ocultos, los que se me olvidaron. Entonces ya ahí, ya está saldada su cuenta. Ahora, esto no quiere decir de que vamos a empezar otra vez en la mañana. No, quiere decir que eventualmente va menguando las obras de la carne. Por eso, cuando dice esto, dice, los necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, o sea que sí sabían lo que estaban haciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Si usted es de los de ahí de la coloreteada, que usted es de las que está practicando el pecado, escuchando cosas que no convienen, o se junta con gente que no conviene,
Entonces es de los que está hablando, dice, versículo 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, o diría en otras palabras, oh hipócrita, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Tú porque estás predicando, pastor, tú porque estás enseñando, maestro, tú que estás evangelizando, evangelista, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Al contrario, hay más condenación al que sabe más, porque al que sabe más se le demanda más, ¿cierto? Miren, no es lo mismo su pecado que el mío. Pecado es pecado, pero se supone que al que se le da más, se le demanda más. ¿Ve cómo esto no es un juego? Por eso tenemos que servirle con temor y temblor. Ese temor me acerca a Él. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Con temor y temblor, porque ese temor reverente y ese amor que le tengo me hace que yo no peque. ¿Me explico? Porque hay un temor, pero no un temor que me hace esconderme. ¿Se acuerda que la primera emoción que experimentó el hombre fue el temor? ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Ellos no tuvieron un temor reverente, fue un temor a causa del pecado. Adán y Eva se escondieron, se vieron desnudos y se escondieron, porque hubo un temor. La diferencia en nosotros es que debe de haber un temor reverente. Que te fallé, Señor, sí, y me duele ese pecado que hice, que cometí, me duele lo que dije, me duele lo que... Hay un dolor, de tal manera que eso me acerca a ti, Señor. Amén. Ahora, versículo 4, perdón. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, mire la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hace de que me hace entender, me clarifica mis pensamientos de tal manera que me confronta. Y ese conocimiento, porque dice, los que ya entendieron, dice, los que en estos, dice, o menosprecias las riquezas de Dios y su benignidad. Habla de que todo lo que nos está pasando es bueno. Inclusive, como dice Pablo en Romanos 8, dice, y sabemos que todo lo que nos pasa es para bien. Aún ese pecado que cometiste no quiere decir que Dios lo va a tornar a bien. ¿Por qué? Porque te va a traer ese conocimiento para que te arrepientas. Y el arrepentimiento tiene que venir con un cambio de pensamiento y un cambio de conducta. Por eso te va a servir para bien. No el que hayas pecado, sino su benignidad y paciencia y su longanimidad. Hay un propósito. ¿Y cómo es que puedo entender esto? Por la conciencia. Espérense ahorita que va a estar esto bueno. Dice, ignorando que su benignidad y benignidad te guía al arrepentimiento. El compungimiento que estamos sintiendo por el pecado que cometimos, aquí es donde aplica la gracia de Dios, que hay un propósito. Hay un propósito por ejemplo, de los hipócritas que está hablando aquí, le está diciendo, ¿o no te sientes mal por el pecado que estás condenando? Entonces eres un hipócrita. Pero dice, o estás ignorando de que Dios te está extendiendo, por eso está revelando esta carta. No estás entendiendo que Dios está mostrando su paciencia contigo para que te arrepientas, porque hay un propósito, que nos arrepintamos del pecado que cometimos. Amén. Mire lo que sigue diciendo, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, aquí está hablando, hay un propósito en la paciencia de Dios, ¿cierto? Hay un propósito, ¿para qué? Para que nos arrepintamos. Ok, pero si no te arrepientes, pecado no confesado, pecado acumulado.
Mire lo que dice, o déjeme le leo mi comentario. Algunos moralistas piensan que porque no están sufriendo el castigo por su pecado, o inclusive les esté yendo bien, por ejemplo, alguien que está robando en su compañía y le está yendo bien, ya compró casa, ya tiene años robando, y tú crees que te va a ir bien el día del juicio, porque está diciendo el justo juicio de Dios. El juicio de Dios es que a cada quien le va a dar el pago por lo que hizo. ¿Amén? Okay, eso lo sabemos. Algunos moralistas piensan que porque no están sufriendo el castigo por su pecado, mire que Adán no murió cuando pecó, murió espiritualmente. Sin embargo, ahí empieza el tiempo, cronos del hombre, donde dice que vivió 900 y tantos años. No murió al instante. Dios quería que se arrepintiera, que viviera su vida arrepintiéndose por aquel pecado. Ahora, o inclusive a algunos les esté yendo bien por su pecado, por su negocio. Tal vez, vamos a decir, no es un negocio ilícito, pero lo está haciendo mal. Está robando. Los kilos los vende de 800 gramos y es un pecado, está robando. Tal vez está robando, no está vendiendo marihuana o cocaína, no, frijol, pero está robando. ¿Me estoy explicando? O sea, sigue siendo pecado. Eso significa que no van eso significa que no van a pagar por el pago de su pecado. La Escritura dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo es Dios? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No olvide el versículo 4, donde les dice, no olvides que la misericordia de Dios y la paciencia, bondad y longanimidad te guían al arrepentimiento. No acumules pecados, confiésaselos. Ya como hijos de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados. Como no hijos de Dios, tenemos que confesar a Jesús como nuestro Salvador. Y todos los pecados acumulados se borran. Pero ya cuando creímos en el Señor Jesucristo, ahí, confiesa pecado, confiesa pecado, confiesa pecado. ¿Cuántas veces le perdoné a mi hermano? 70 veces, 7 veces, no, 70 veces 7. No que los cuentes, sino que aprendas a perdonar. Amén. Versículo 5 dice, bueno, ya lo leímos, lo repito, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto se conoce como causa y efecto. El efecto de la dureza es provocada por la falta de arrepentimiento. El corazón se cauteriza. Cuando una persona, mire, yo he tenido al frente que yo les estoy predicando y me están escuchando y no pasa nada, no me fulminó el Señor, no cayó un rayo, sigo haciendo lo mismo, no se arrepienten. Y a veces yo le estoy predicando y yo sé, no lo predico por esa persona, sino que yo sé que está mal en esa área y continúa, persiste en su pecado. Su corazón ya se cauterizó por el pecado. Porque un pecado acumulado, pecado acumulado, pecado acumulado, pecado acumulado, pecado acumulado, se endurece. Es como poner una coraza alrededor del corazón, de tal manera que ya viene la palabra de Dios y rebota. No porque la palabra no tenga su efecto, sino porque la tierra está dura. ¿Se acuerda de los ejemplos de la tierra que menciona el Señor Jesucristo del sembrador? Que dice que la primera semilla es como echarlo en el camino, está endurecido, y viene el aire y se la come porque está a la superficie. ¿Pero por qué no penetró? Porque estaba duro, porque era un camino andado y ya no penetra.
Pero en cambio están las otras tierras, ¿no? Que unas que sí nace, otras que crece, otras que los pedregales, que el engaño de las riquezas, todo eso. Causa y efecto. El efecto de la dureza es provocado por la falta de arrepentimiento. Porque aquí nos está diciendo, o ignoras que Dios está permitiendo esto para que te arrepientas, este tiempo que te está dando para que te arrepientas, pero si no te arrepientes te vas a endurecer. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿A quién está hablando aquí? A la iglesia. Amén. Como los otros gentiles. Quiere decir que le está hablando a una iglesia que era de gentiles. Pero ya no andes como los no nacidos de nuevo. Ya no andes como los hijos del diablo. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, ¿qué dice? El entendimiento entenebrecido. El entendimiento no solamente en la mente, sino el del corazón. Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. El corazón piensa por sí. Y no estoy hablando del órgano así, que el órgano está pompeando sangre, sino habla de tu ser interno. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque se fue apartando, poco a poco se fue apartando. Venía la prédica y seguía pecando, no se arrepentía, de tal manera que ese corazón se endureció. Dice, ajenos a la vida de Dios, a la palabra de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, esa ignorancia no está hablando de la palabra de Dios, sino porque no se han arrepentido. Usted no puede avanzar más en el conocimiento de Dios si no usted no pone un alto y dice, aquí me arrepiento. Usted no puede seguir adelante porque se va a estancar en un pecado. Usted ya no puede avanzar porque Jesús ya no puede estar con usted que está viviendo en pecado. ¿Me estoy explicando? Y mire lo que pasa, dice. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de corazón, hermano, ¿sabe qué provoca? Torpeza. Mire lo que dice. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, el Señor menciona allá en Jeremías, os quitaré quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Significa uno sensible, que pueda sentir la palabra de Dios, que penetra. Ahorita que le estoy predicando, usted está sintiendo, y penetra la palabra de Dios. Dice que entra como espada de doble filo. Y no nos pide permiso, entra, penetra, pero en un corazón endurecido, en ese ya no entra, porque tiene que ser voluntario. El cambio es voluntario, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Pecados y pecados y pecados. Dice atesorar, regresando a Romanos 5. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesorar es acumular para su castigo, porque el castigo será diferente. ¿Por qué? Porque habrá lugares. Una persona que nunca escuchó de la palabra de Dios, ese va a está condenado. Ahora, ¿pero qué con los fariseos que conocían la ley? Es doble el castigo. Ahora, imagínense cuando menciona Pedro a Judas, quien estuvo con nosotros y que ya tiene su lugar reservado para él. Porque recuerde que el Señor Jesucristo dice, ay del hombre que pecare, pero ay de aquel que entregue al Hijo del Hombre. El pecado de él no se va a comparar con el suyo. Como tampoco su pecado se va a comparar como el de Hitler, un genocida. ¿Sí me explicó? Porque mató a muchos. No se va a comparar una persona o un jovencito, un adolescente que murió en un accidente,
pero no tenía tantos pecados como a uno que ya tiene 80 años, que estuvo acumulando pecados. ¿Me estoy explicando? Va a haber lugares diferentes, por eso en el justo juicio de Dios, ahí se le va a dar a cada uno. ¿Cuántos tienes? Pues te doy 3, dame 4, dame... No, lo que ya tienes. Tus pecados no se te van a multiplicar ni se te van a reducir, lo que tienes. ¿Cuántos tienes? Pues tienes tantos, 1000 puntos, gánese de ese lugar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. Versículo 6 en adelante dice: Él pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Lo que ya expliqué. No va a ser lo mismo lo que hizo Judas a lo que hizo otro pecador. Dice: vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora, miren la importancia de leer con entendimiento. Dice: vida eterna a los que ¿qué? Perseverando. Ok, vamos a decir, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Que no fui salvo desde que creí? Sí. Pero cabe la posibilidad de que te apartes de Dios. Dios no te quita la salvación, pero tampoco te va a forzar a llevarte al cielo. No, Él ya hizo su parte. Su 50% está en la cruz del Calvario. El otro 50% es la obediencia. Amén. Espero y me explique. No estoy añadiéndole nada a la salvación. La salvación ya está. Dios ya la hizo en su Hijo Jesucristo. Pero aquí dice, no tendría caso poner perseverando. Hay una razón por la cual dice perseverando. Por eso dice el que guarde, el que retiene, el que persevere hasta el fin. Espero me esté explicando. Ahora, dice, vida eterna. Miren, le está diciendo vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, que es la salvación, ¿cierto? Ahora, pero, lo opuesto, quiero decir, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Porque recuerde cómo empezó esto, el juicio de Dios, que Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que detienen con injusticia la verdad, a Cristo. Dice, sino que obedecen a la injusticia. Injusticia es igual a pecado. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente. ¿Por qué primeramente? Porque a ellos se les dio la ley. A ellos se les dio la promesa. Por eso a ellos se les demanda más. Así como también a un pastor se le demanda más que al cristiano común. Porque nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Pero en esa honra hay una responsabilidad, hay una autoridad, pero hay una mayor responsabilidad. Dice, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué nuevamente menciona al judío primeramente? Porque para ellos vino la salvación. Pedro era judío, Pablo era judío, Mateo era judío. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Dice, perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Déjenme leer un comentario aquí. Cuando menciona, su juicio será justo y no tendrá como inocente al culpable. Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Todos lo sabemos, y lo va a decir en el capítulo 3. La paga del pecado es muerte. Aquí no está diciendo si muchos o pocos. Un solo pecado nos destituyó de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Un solo pecado. No acumularon muchos. Un solo pecado, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pecado es injusticia, porque lo que dijo Dios fue justo. No comas de este árbol, Adán. Cometió injusticia y fue expulsado. Ahora, el justo
el juicio será justo y no tendrá como inocente al culpable. Pagará la paga del pecado, que es la muerte. Como tampoco tendrá aquel que ha creído en su Hijo. Él verá la vida, no será culpable. Recuerde lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3, el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo está condenado. No verá más que la ira de Dios que está sobre él. Quiere decir que los que hemos creído, nosotros ya no hay condenación. Los que están en Cristo ya no hay condenación. Los que estaban en el arca con Noé, ya no hubo condenación. Se salvaron los que estaban adentro. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. ¿Me estoy explicando? En ellos no hubo condenación. ¿Por qué? Porque creyeron. Y lo evidenciaron con las obras. Las obras no fueron para salvar, sino porque creyeron. Nosotros hacemos de lo que creemos. Unos se van a estar vistiendo de Halloween porque es lo que creen. Nosotros no creemos en eso. Ahora, mire lo que dice el versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Póngame mucha atención en lo que le voy a enseñar. Aquí el apóstol Pablo está asegurando la condenación por causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Si no hay pecado, no hubiera muerte. Todos mueren porque somos pecadores. Mire, va a decir, porque todos los que sin ley han pecado. Los Totonaca, o sea, ellos no tenían la Biblia. ¿Qué es la ley? El Antiguo Testamento, el Pentateuco. El Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso es la ley. Ok. Bueno, hablando de la ley de Moisés, dice, porque todos los que sin ley han pecado, significa que no importa que nunca hayan leído la Biblia, van a morir. La Escritura dice, alma que pecare, esta morirá. Y hasta donde yo tengo entendimiento, ninguno ha vivido 1000 años. Por causa del pecado de Adán, todos morimos. El pecado entró al mundo por un hombre y todos heredamos el pecado original, la tendencia al pecado. No importa, allá que los chinos, allá que creen en esto, allá que otras culturas creían en otros dioses. No importa. Van a morir. ¿Por qué? Porque es causa y efecto. Porque Dios así lo determinó. Alma que pecare, esta morirá. Aquí no está diciendo los judíos que pecaron, estos van a morir. No, alma que pecare, esta morirá. Un solo pecado. Ya moriste. ¿Por qué? Porque todos heredamos el pecado original. Nadie puede decir, yo no he pecado. Solamente Jesús. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mira lo que sigue diciendo, dice. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahí está, la muerte. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque por lo que dijo la ley. Entiéndase, a los judíos. Amén. Los 10 mandamientos, eso es para los judíos. Los 603 estatutos, era para los judíos. Ellos tenían el conocimiento de la ley. Y si violaron uno de esos, ya estás muerto, estás frito. Por eso no hay justo ni aún uno. Pablo está condenando a todo el mundo. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Pero espérese para la clase donde dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios en Jesucristo. Ahí sí, sí. Ahorita están así como, caray. Bueno, el apóstol Pablo está asegurando la condenación por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Si no hay pecado, no moriría la gente. Dígame si usted ha conocido a alguien que, ese tiene como Matusalén, más de 1000 años. No, no hay nadie. En los tiempos antiguos vivían muchos años porque habían comido, era la longevidad porque había causa y efecto porque habían comido del árbol de la vida. Adán y Eva eran longevos.
porque ahí comieron de ese árbol. Por eso que vivían muchos años. Pero cada vez iban muriendo. La muerte vino paulatinamente. Se iba reduciendo el número de los años. Pues ahora ya viven 600 años. Ahora ya viven 500, ahora ya viven 300. Y hasta que dijo Dios, ¿saben qué? El hombre no va a vivir más de 120 años. Por eso dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Porque por eso puso una espada que rodeaba el Edén, para que el hombre no se acercara y comiera del fruto del árbol de la vida, porque iba a estar condenado para toda la eternidad. Por eso cuando estemos en el cielo, dice que ahí estará el árbol de la vida y de ahí nos alimentará para vivir que eternamente, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. La ignorancia, vamos a decir, mire que vamos a repetir esa porción, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Van a decir algunos los totonacas. ¿Qué culpa tienen los totonacas, verdad? Pero ahí viene el pastor con los totonacas. Ellos nunca escucharon de Dios, vamos a suponer. Pero la ignorancia tampoco los exime. Una persona, tu primo, que nunca ha ido a la iglesia, tu prima que nunca nunca en su casa no hay una Biblia, no hay nada. El hecho que ignoren a Dios, eso no los hace justos delante de Dios, porque alma que pecare, ésta morirá. Por eso no hay justo ni aun uno. La ignorancia no exime a nadie, por eso no hay justo ni aun uno, solo Jesús. La ignorancia solo los pone en otro departamento, a diferencia de los que ya conocemos las Escrituras. Porque a nosotros se nos demanda más. Usted que me está escuchando, usted que está aquí, a usted Dios ya le demanda más. Amén. Ya depende de usted si usted suelta la salvación. Dios no se la quita. Por eso dice, el que perseverando en el bien y buscando gloria y honra e inmortalidad. Simplemente estas personas que sin ley han pecado también van a morir, pero ellos van a estar en otro departamento. Primero, por eso dice a los judíos primeramente. Desde Abraham, ahí van a estar todos. ¿Creíste en Jesús? ¿Creíste en Cristo? Sí, ok, usted pásele para acá la salvación. Pero todos los que no, ahí como judíos, porque dice, más adelante decir, no es judío el que es nacido de Abraham, sino el que es circuncidado de corazón. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero la diferencia entre los que nunca escucharon de Dios simplemente van a estar en otro departamento, en otro salón, en otra sala. Pero aquí está asegurando de que van a morir de todos modos. Van a ser enjuiciados. En Juan capítulo 12, versículo 47 y 48 dice así, hablando como a los judíos, dice, al que oye mis palabras, a todos los que estuvieron escuchando a Jesús ahí, y a los que están leyendo la Biblia, o los que están escuchándome, dice, al que oye mis palabras, dice el Señor, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entiéndase, en su primera venida. Ya en la segunda venida, ahí sí va a traer el juicio. Amén. Ahora, el que oye mis palabras, dice el Señor Jesús, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra. La palabra que he hablado. Ya ella le juzgará en el día postrero. La gente está ignorando a Dios y que rechazan el conocimiento de Dios. Esto no los justificará delante de Dios el día que mueran. Por eso sigue diciendo, se lo va a ver la semana que entra, no hay justo ni aun uno. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. El Señor Jesucristo, después de que dio la enseñanza del Sermón del Monte, dice: en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo. Oyó e hizo. Porque tuvo la oportunidad, escuchó, evaluó e hizo. Pero si nada más oyó y dijo, nah, su corazón entenebrecido, endurecido, y no hizo, entonces es un hombre insensato, una mujer insensata, porque no hizo, porque oyó, le predicó el pastor, e ignoró a Dios, no al pastor. Aquí no está diciendo que por las obras será justificado, sino que las obras son la evidencia de lo que ha creído, porque la fe sin obras está muerta, y de hecho hay más condenación, porque algunos pecan por ignorancia de la totalidad de su palabra, pero el que conoce ya no tiene excusa. Pablo conocía todo esto y seguía pecando antes de Cristo. Y tenía la ley, era fariseo. Versículo 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen conocimiento de la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora recuerda el versículo 12. No significa que no van a morir o que no han pecado. No hay justo ni aun uno, recuerda eso. Hay tribus que se manejan y se rigen por leyes morales, por códigos de conducta que se asemejan a los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Pero ¿cómo es que conocieron eso? Han encontrado tribus que tienen sus códigos. Hay el código que hasta parece la Biblia, pero ni siquiera había Biblia en ese momento. Ay, código está en una piedra. Murabi, algo así, no recuerdo ahorita la palabra, el nombre de esa, pero si la leen así, la traducción es de que habla de la moralidad de los seres humanos, de que el hombre por naturaleza es pecador, pero también por naturaleza tiene la conciencia que le dicta lo bueno y lo malo. Y en esa conciencia hicieron sus decretos. De tal manera que llegaron a esa tribu y ellos saben que no tienen que robar. De hecho, el que roba, pau, o le dan cuello, según la tribu que sea. Y dicen, ¿quién les enseñó esto? No tienen Biblia. Porque por su conciencia. Por la conciencia que Dios puso en todos los seres humanos. Mire lo que dice versículo 14 y 15 otra vez. Porque cuando los gentiles, entiéndase la gente que no conoce de Dios, no tienen ley, no tienen la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, que no roban, no matan, no adulteran, no esto, no lo otro. Dice, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Y nos va a decir el por qué. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se acuerda de los fariseos que iban a apedrear a aquella mujer? ¿Quién los acusó? Ellos ya tenían la ley. Y por eso mencionaron la ley. La ley de Moisés nos dice, nos autoriza para apedrearla. Pero su conciencia les dijo, no te atrevas. No seas hipócrita, porque si no has cometido adulterio, has pensado en una mujer. Y ese conocimiento los hizo soltar la piedra. No, pues yo no soy digno. ¿Ve? Todos hemos pecado, ¿o no? Sí. Nadie es digno de agarrar pedradas a otro si estamos haciendo lo mismo. El único que podía condenar a aquella mujer era Jesús, porque no se le halló engaño en su boca. Él sí tenía todo el derecho de agarrar a esa mujer a pedradas. Él era la ley. Ahora, no la justificó solapando el pecado, sino que le dijo, ¿quién te condena, mujer? No hay nadie, ninguno, Señor. Levántate y no peques más. ¿Qué estamos viendo ahí? La misericordia de Dios, la gracia de Dios,
el amor de Dios, la paciencia de Dios. Yo les puedo asegurar de que la vida de esa mujer fue transformada. ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba paralítico, que estaba esperando que alguien lo sumergiera al estanque cuando decían que un ángel sacudía las aguas ahí en el estanque de Bethesda? Y que llegó el Señor Jesucristo, los vio todos así, querían entrar. Dice, ¿quieres ser sano? Le pregunta aquel paralítico. Ay, Señor, pues claro que quiero ser sano. Bueno, no le dijo así, es mi versión. Pero dijo, pues sí, Señor, pero no hay quien me meta aquí al agua. Apenas quiero, pues ya todos me ganaron. Levántate, toma tu lecho y anda. Y él creyó. No lo conocía, pero él creyó en la palabra de Jesús. Dice que algo sintió, creyó y pudo levantarse. Estaba paralítico. Tomó su lecho y como era sábado, ahí están los fariseos, los religiosos, los hipócritas. ¿Y por qué andas cargando eso? Porque el que me dijo, levántate y anda, me dijo, cárgalo y salte. Y lo condenaban, ¿quiénes? Los hipócritas. Pero dice que después se lo topó allí fuera del templo. Que le dijo, ¿qué? ¿Cómo te fue con aquellos? No le dijo así. Él sí lo vio. El otro era cieguito, ¿se acuerda? El que mencioné de Juan capítulo 9. No, este sí lo vio, sí lo conoció. Se lo vuelve a encontrar. Dice, mira, ya has sido sanado. Ya has sido perdonado. Vamos a ver unas carreritas. No. ¿Qué le dijo? Sigue pecando para que veas cómo te va. No, le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Dijo el otro. Peor. Yo le aseguro que cuando escuchó eso, su vida cambió. Como la de la mujer samaritana. Su vida cambió. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, un encuentro genuino, nuestra vida cambia. Estos hombres, los hipócritas, o vamos a decir, aquellos que quisieron apedrear a la mujer, eran hipócritas. Por eso no tuvieron la calidad moral para apedrear. Pero cuando dice, ¿por qué no pudieron hacerlo? Jesús no los estuvo viendo, ¿verdad? No tenían la cámara ahí, Dios te ve. No. ¿Quién los acusó? Su conciencia. Y Dios es el juez insobornable que todos tenemos, que nos dicta lo bueno y lo malo. Mire, las niñas saben lo bueno y lo malo. Sus niñas saben lo bueno y lo malo. Sí. Y que si se pelean, es más, si le pega a su hermanita, la otra corre. Huye del pau, porque sabe que hizo algo mal. ¿Quién se lo dicta? Su conciencia. Mire, Adán y Eva estaban en el Edén y se paseaban desnudos. De tal manera, ¿por qué? Porque estaban en la etapa de la inocencia. Pero después que pecaron, ¡tarán!, vino la conciencia. Y eso dije, caray, hicimos mal. ¿Quién se lo dijo? ¿Acaso comiste del árbol que dije no comieras? El pecado te abrió, pum. Ay, sí. Es la conciencia y todos tenemos la conciencia. Nadie puede escapar del pecado. ¿Por qué? Porque todos tenemos, el pecado mora dentro de nosotros, ¿cierto? Ya lo vamos a ver en el capítulo 6. Nadie puede escapar de la muerte. Es inexorable. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Significa separación. La muerte, el pecado produjo la muerte. Nadie puede escapar de la conciencia. Los fariseos quisieron escapar. Estaban apuntando para pelear, pero su conciencia le dijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque aquí dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Nadie puede escaparse de la conciencia que Dios puso en nuestros corazones. Dice, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué sintieron los fariseos? Acusación. No lo hagas.
Pero también dice, defendiéndoles sus razonamientos. Si tenemos el pensamiento de Dios, escúcheme bien con mucha atención. Si usted tiene la palabra de Dios viva y activa en su corazón, en su mente y en su corazón, no hay condenación a los que están en Cristo. Y ya no es solamente la conciencia, sino el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Ya no hay condenación. ¿Somos mejores que los demás? No, simplemente creímos lo que Él nos está diciendo. Eso es lo que hace la diferencia abismal de la condenación a la salvación. Creer. Que ya no es solamente la conciencia, sino ahora también tenemos el Espíritu Santo, quien nos redarguye, quien nos convence de pecado, que nos compunge, que nos guía, nos procede al arrepentimiento, que porque nos sentimos mal con un pecado que cometimos. Te sientes mal así, ay, yo mentí, yo le pegué, yo le dije cosas que no tenía que decir. Ya no es solamente tu conciencia, sino es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice que no recibimos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que ya no es en tus fuerzas, sino es el dominio propio, es Cristo en nosotros. Por eso cuando leemos y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, porque no es en tus fuerzas, es Cristo en ti. Que puedes decirle no al pecado, no a esto otro, quitándote, despojándote del viejo hombre. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, mire esto. Nadie puede escapar de la conciencia. Está dentro de nosotros. Algunos creen que pueden negar la conciencia. No, ahí está. Pero es imposible. Puede ignorarla, su conciencia, puede cauterizarla, pero ella dará testimonio el día del juicio. Ya lo enseñé en los tiempos finales. Que cuando la gente, los resucitados, la segunda resurrección, estarán ahí, los grandes y pequeños. ¿Delante de quién? Del trono celestial, del trono blanco. Y estarán ahí. Y Dios va a decir, abran los libros. Cristo Jesús, porque todo juicio Dios se lo entregó a Él. Y Él va a decir, abran los libros. ¿Qué es lo que se va a abrir? Los libros de las obras que hicieron. Pero también ahí estará la ley, la palabra de Dios. Pero también va a estar la conciencia de la persona. Haga de cuenta, yo tengo el trono ahí. Supongamos que soy el pecador, nunca me arrepentí. Y yo sabía que estaba haciendo mal. Ahí está la palabra de Dios. Ahí dice, no robarás, no matarás. Ay, yo no la conocía. Entonces en ese momento, la conciencia. Me gustó eso. La conciencia va a aparecer, no te hagas. Yo te dije que no robaras. ¿Me expliqué? Déjeme regresar. De tal manera, la conciencia sale y te va a dar testimonio. Yo te dije que no lo hicieras y mira, estaba este otro, estaba así. Y haré que las piedras hablen para que den testimonio de que escuchaste la palabra de Dios. Escuchaste la conciencia, tu conciencia que te dijo, que te dictó lo bueno y lo malo. Porque no solamente hacer lo malo, sino el no hacer lo bueno también es pecado. Eso sí, ¿verdad? Ahí estará la conciencia, y no solamente eso, estará la ley, estará la conciencia, pero también estará el libro de la vida, para ver si estás escrito en el libro de la vida. Y la única manera que podemos estar inscritos en el libro de la vida es cuando hemos nacido de nuevo, porque una persona en el mundo, cuando nace, se registra. ¿Para qué? Para que dé constancia. Nació allá en Costicaplán, donde sea, en Hamburgo, donde sea, en cualquier país, se registra, aquí está. Y con ese papel puedes ir y sacar un trámite, un pasaporte, tu acta de nacimiento, porque ya está registrado. Y la única manera que podamos entrar al reino de Dios es si estamos registrados en el libro de la vida. ¿Cuándo es que va a estar registrado? Cuando naciste de nuevo. ¿Cómo naciste de nuevo? Cuando creíste en el sacrificio de Cristo. Amén. Eso es el Señor.
Déjenme termino con esto. Cuando una persona comienza a ignorar su conciencia, comenzará a morir por dentro. No estoy diciendo que usted va a aniquilar la conciencia ahí va a estar. Y el día que muera, ahí va a estar todavía. Y cuando sea resucitado, ahí va a estar la conciencia. No se puede despegar de usted la conciencia. Es como su mal olor. No se puede despegar. Ahí está la conciencia. ¿Amén? Pues aunque no me crea, ahí va a estar. La conciencia comenzará a morir. Cuando una persona comienza a ignorar la conciencia, comenzará a morir por dentro, endureciendo su corazón. Pero eso no significa que su conciencia dejó de existir. Solo que creó su propia conciencia, suplantando a la que Dios le dio, y comienza a pecar conscientemente, justificando su razonamiento. Pero eso tampoco logrará callar a ese juez insobornable que es su conciencia. El día del juicio frente al trono blanco, al que se sentó en ese trono blanco. Déjese lo explico para terminar. Una persona que robó hoy y sabe que robó y no me pasó nada. Entonces su conciencia le decía que no lo hiciera, pero también su conciencia le dice arrepiéntete. Y usted dice no me arrepiento, no me pasó nada, estoy sacando ganancia, no tengo que hacer eso, ¿no? Entonces viene al otro día, hace lo mismo y no me pasó nada. Es más, estoy ganando más. Un pecado, otro pecado, de tal manera que otro pecado, otra piedrita, se va endureciendo el corazón, se va muriendo por dentro. Eso no significa que la conciencia muere. No, pero esa persona en su razonamiento viola su conciencia, diciendo ya no existe la conciencia. Ya lo hago deliberadamente, porque ya su conciencia, su corazón fue entenebrecido, fue cauterizado por el pecado que quedó endurecido. Puso una coraza alrededor de su corazón. Lo encementó, lo enjarró y hasta lo adornó. Pero su corazón ya no penetra la palabra de Dios y su conciencia queda cauterizada, no aniquilada. Ahí está su conciencia. Pero usted se empieza a formar otra conciencia, de tal manera que dice, el árbol es mi Dios. Y usted lo adora conscientemente, con su conciencia que usted se fabricó. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sé que a algunos se les va a atorar aquí, pero déjese lo explico más. De tal manera que su conciencia, le digo, y va a ser el brinquito cuando esté delante del trono blanco. Esa no se aniquiló, ahí está. Una persona puede creer que yo no estoy mal. Déjele digo esto con mucho respeto. El homosexual, él cree que está bien. Dios así me hizo y yo no tengo la culpa. Yo así nací y viola que su conciencia. Porque forma una conciencia arriba de esa, de la que ya tiene. Porque ya la ignoró tanto, la ignoró. Ahí quédate, no te muevas, ahí quédate. Cállese. Y usted forma su otra conciencia en su entenebrecido corazón y pensamiento. De tal manera, yo soy así. Y me he visto así. ¿Y qué? Y empieza así a sus cosas. Y usted cree que está, conscientemente, usted cree que está haciendo lo correcto. Pero la conciencia que Dios le dio, le va a decir, no te hagas. Naciste hombre o naciste mujer. No eres un caballo, no eres un perro, no eres esto. Dios te creó a la imagen y semejanza de Dios. ¿Me expliqué, hermanos? Sí. Cuando una persona ya no se siente mal por su pecado, esta persona ha cauterizado su corazón y ha violado su conciencia, engañándose a sí mismo, creyendo en su propia justicia. Ahora, mi hermano Gustavo, que trabaja en el aire acondicionado, él, para que funcione el aire, y si usted lo programa para frío, caliente, ¿cómo es que puede funcionar y discernir que está frío o caliente el ambiente? Tiene que ver ¿qué?
A ver. Un termostato. Una palomita para el hermano. Sí. Un termostato. ¿Por qué? Porque el termostato es lo que le hace medir lo frío y lo caliente. ¿Se acuerdan de esos de mercurio que la gotita se hace para acá? Porque es lo que mide. Ahora ya son electrónicos y todo eso, pero están midiendo. Cada uno de nosotros, Dios nos capacitó con un termostato. Así como el Iron Man. Un termostato que le dicta lo bueno y lo malo, lo frío y caliente. ¿Se acuerda de la iglesia de la Odisea? Ellos ya no discernían. Tengo esto, tengo el otro, no necesito a Dios. Ay, dice Dios, prefiero que seas frío y no tibio, porque no sabes discernir lo bueno y lo malo ya. A lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Ya tu termostato está fracturado. Ponle un termostato nuevo. Entiéndase la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. La conciencia funciona como el termostato que nos dicta: estás frío, caliéntate, caliéntate. O te estás quemando, y te dicta lo bueno y lo malo. Pero si no funciona, ya ni te vas a dar cuenta. ¿Se acuerdan del sapo que echan a la olla? Sí. Y que está nadando hasta de patito. Y le suben la llama. Ya no tiene termostato. Ya no le funciona. Está a gusto en su pecado. Entiéndase, cualquier pecador. Está tan a gusto que no siente. Ya su termostato térmico ya no funciona. De tal manera que ya nomás se murió. ¿Por qué? Porque su termostato ya no le funcionó. Así hay muchos que están en su pecado, insisten en su pecado. Pero si te sientes mal por el pecado que cometiste, significa que tu termostato todavía funciona. ¿Qué tienes que hacer? Enderezale. ¿O no? Bien sencillo. ¿Está complicado? ¿Verdad que no? Póngase de pie, por favor. Con esto despedimos a nuestros hermanos.